Yeah, come on now. Hands up, hearts wide, let it rain. From the rooftops to the streets, we singing Jesus. Yeah, yeah, Jesus is the coming King. Woke up with the sunrise, open my veins. World full of noise, but I shout his name every headline. Hola, que Dios le bendiga. Bienvenido a una nueva transmisión de Mi Aposento. El día de hoy le traemos un tema de que todos enfrentamos a diario. Creo que cada uno hemos pasado situaciones difíciles en nuestro momento, en un momento de nuestra vida. Y el tema que le traemos hoy es: ¿por qué debemos orar cuando todo parece ir mal? Muchas veces creemos de que cuando todo está mal o cuando todo parece ir mal, pareciera de que Dios nos ha abandonado, que para qué voy a orar, que Dios me ha dejado, y ponemos muchas excusas. Entonces, hoy hablaremos y hoy estaremos tocando ese tema de ¿por qué? ¿Por qué debemos de orar cuando todo parece ir mal, cuando parece todo perdido, cuando parece que ya no hay solución a esa situación que estamos pasando? ¿Quién diría que yo debo de orar? ¿Quién diría que yo debo de buscar su presencia cuando todo está mal? Si necesito alimento, ¿cómo? Lo primero que me viene a mí es buscar un trabajo, pero se me cierran las puertas. ¿Cómo hago? Ya que siempre lo he comentado, siempre lo he dicho, nosotros somos inmigrantes, somos extranjeros con documentos. Qué importante es conseguir la documentación para poder ser legal, para poder trabajar. Pero viene la desesperación. Y volviendo al tema, decimos, ¿cómo puedo orar cuando me falta alimento en mi hogar? Cuando me falta dinero para comprar, para pagar facturas. ¿Cómo mi mente puede trabajar en eso? Cuando llega la enfermedad. Cuando llega una enfermedad, ¿cómo puedo orar? ¿Cómo puedo orar cuando me botan del trabajo? Cuando no encuentro trabajo, cuando comienza y hay escasez en mi hogar, cuando mi matrimonio se está rompiendo, cuando mis hijos se están peleando, y todo viene de pique. Viene como quien dice, me he bañado con sal, porque todo viene una tras otro problema. Y yo me imagino que uno dirá, pero ¿cómo me voy a poner a orar en ese caso? Amén. Y es que la oración la hemos tomado como el último recurso de algo que quizás hemos hecho mal, porque cuando hacemos las cosas bien ni siquiera oramos, sino que es el último recurso de la última opción que tenemos de una situación como las que mencionaste, por la que estamos pasando. Cuando tú necesitas trabajo, no tienes trabajo, oras. Cuando tú necesitas algo, oras porque necesitas. Pero normalmente a veces vas y buscas allá, buscas esto, buscas lo otro. Cuando sientes, no, es que todas las puertas están cerradas, ahí vienes y dices, Señor, ayúdame, mira que he buscado acá, que he buscado allá. Pero, ¿cuál sería la primera opción? Buscar de Dios, ¿no? No ir a buscar todas las puertas, ir a tocar todas las puertas, sino buscar. No esperar que todas las puertas se me cierren para buscar a Dios, sino que buscar a Dios para que todas las puertas se me abran, o por lo menos la puerta que Dios quiere que necesito que se me abra. Tú sabes que antes de ir continuando, ¿no? en esto, tú sabes que una de las llaves que abre puertas es la oración. Y la oración es algo fundamental para un cristiano. La oración es fundamental en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente. La oración tiene que ser como el aire que respiramos, porque es una comunión con el Señor. Quería aclarar eso, mi hermano Jaime. Y Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Amén. Amén. No, dice en toda ocasión. Y ojo que divide, bueno, no quisiera estar en mucho, pero lo divide en oración y ruego, porque rogar es como cuando viene Mía y te pide algo, ¿no? Y está ahí, dale. Por la insistencia de uno, ¿no? No, entonces, claro, uno ya ve que tu hijo te está jalando el mantel y dice, oye, vamos
a escucharle, ¿no? Y así es como dice el Señor, con oración y ruego. O sea, yo entiendo con oración es como que saber lo que voy a decir, pero hay que insistir en lo que estás diciendo. Hay que insistir, hay que orar, hay que orar en todo tiempo. Amén. A mí me gusta estudiar los siervos que están en la palabra, que para todo ellos pedían opinión a Dios primero. Siempre se presentaban delante de la presencia de Dios y David, cuando iba a una guerra, cuando iba a una batalla, siempre se presentaba delante de la presencia de Dios y le decía al Señor, ¿tú crees que voy a tener la victoria? Y Dios le decía sí o no, o Dios le decía sí, mira, haz esto, o ve por esta dirección. Y nosotros no lo hacemos así. Y yo creo que la palabra de Dios para nosotros es como un manual. La palabra de Dios es un manual que nos enseña a nosotros todo lo que tenemos que hacer. Como dice, clama a mí que yo te responderé. O sea, que la oración sea siempre lo que te ayude, lo que te alinee a través de la palabra. O sea, que cada cosa que nosotros tengamos en nuestra mente, cada cosa que vayamos a hacer, Señor, ¿tú crees que está bien lo que voy a hacer? Padre, ¿tú crees que esta decisión que voy a tomar está conforme, está alineada a tus propósitos? Para el día de mañana no decir, Señor, mira lo que me ha pasado, Padre. Es que mira, Señor, que no sé qué. Claro, pero es que no pedimos dirección. Es verdad. Eso es lo que sucede. Es verdad, porque fíjate que el mundo, sabemos que hay muchos ataques. Y sabemos que para la persona que no cree en Dios, sabemos que para la persona que no tiene a Cristo en su vida, todo es normal. Es normal el divorcio, es normal que la droga, es normal todo eso. Pero para el Hijo de Dios, para el creyente no es normal. Entonces, aquí es donde viene una balanza, ¿no? Y dice, pero bueno, pero ustedes, ¿por qué no es normal si al fin y al cabo perdimos el trabajo? Perdí mi matrimonio, da igual, si al fin y al cabo. Pero están siendo bombardeados y no se han dado cuenta, están siendo atacados, pero no se dan cuenta que eso no es normal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios que restaura. Amén. Tenemos un Dios que bendice, un Dios sanador, pero no lo llamamos. No creemos en Él, no conversamos con Él, pero y todo lo hacemos normalmente. Bueno, me separé, bueno, no pasa nada, me separé, al fin y al cabo, he perdido mi trabajo, he perdido esto, bueno, pero eso son bendiciones. El matrimonio es una bendición, el trabajo es una bendición que el Señor nos ha dado. Pero bueno, es que es así, siempre van a haber esas... Es que actualmente el mundo está tan normalizado en el sistema de que separarse es normal. Lo primero que te dicen, no eres ni el primero ni el último que se ha separado en la vida. O perder tu trabajo, renuncia a tu trabajo, a pesar de que estás siendo bendecido en tu trabajo. Dice, pero ya no trabajes, ¿no? Mira, el de allá está sin trabajo, igual tiene dinero, igual va a comer, igual. O sea, sienten algo tan normal o separando esto, por ejemplo, ponerse en discordia con alguien porque planteas tus ideas, decir yo creo en esto y yo no creo en lo que tú me estás diciendo, o te trata de fascista o te trata de lo que sea, hablo del mundo, ¿no? Yo no pienso como tú. Entonces la gente, estamos viviendo en un tiempo donde las personas ven con normalidad si yo me peleo contigo porque no pienso igual a ti. Y nos dejamos de hablar y eso es normal para el mundo actual. Pero sin embargo, nosotros no somos capaces de ponernos a la luz de la palabra y decir, esto estoy de acuerdo contigo, o llegar a un acuerdo, a un consenso, pero sin dejar de entrar en discordia entre los dos. O sea, lo digo porque al final tú eres mi amigo, yo soy tu amigo, y es una bendición tenerte de amigo, pero si de aquí a mañana en algún momento no pienso igual que ti, entramos en discordia. Y para el mundo es normal. ¿Por qué? Porque me justifico porque no pensé igual que ti. Pero no tratamos de solucionarlo en el Señor. Amén. Y mantener la relación. Y estamos hablando de amigos. Estamos hablando de amigos. Ahora imagínate de una pareja, ¿no? Soportar la bendición de un matrimonio
de llegar a un acuerdo, ¿no? Si simplemente no estamos de acuerdo, pues hasta aquí llegó. Y no, ya nos separamos, no somos ni los primeros ni los últimos. También es que ¿sabes lo que pasa? Que el mundo va en una dirección y con la cabeza agachada. El hijo de Dios, el cristiano no. Y fíjate que en el mar, el único pez, podemos decir que el único pez que va en contra de la dirección es el salmón, ¿verdad? Que va en contra de la corriente, en contra de todo aquello que lo ve bien, que si ve bien lo que es casarse con el mismo sexo, si ve bien casarse en otros países, se ve bien que se casen con niñas menores de edad, de 7, 8 años, lo ven normal, pero para nosotros no es normal. Ven normal muchas cosas, entonces nosotros vamos en contra de todo eso. Y en cambio, para ellos, nosotros somos los erróneos, los raros, pero es en base a la palabra, pues. Claro. En base a la palabra de Dios. Claro, creo yo que el mundo no te va a traer la paz que muchas veces buscamos. Muchas veces buscamos esa tranquilidad, esa paz en las cosas que están en el mundo. Pero Jesús dijo, el mundo lo que te va a traer son aflicciones. Amén. El mundo lo que te va a traer son aquellas cosas que paz temporal, te va a traer algo pasajero, pero Jesús es el que te va a dar esa tranquilidad. La oración es la que te va a dar, la relación con Cristo es la que te va a dar esa paz, esa tranquilidad, esa llenura, amén, esa dirección amén, de lo amén, que amén. tienes que hacer. Como el ejemplo que ponía. Amén. Fíjate en algo, disculpa que te interrumpa, fíjate en algo, porque es algo muy bonito y es una gran realidad. Hay muchos hombres, aquí hay 2 hombres y mi esposa, ¿no? Que es mujer. Hay muchos hombres que tienen el pensar de que si se acuestan con muchas mujeres, son el Superman, el macho alfa. Pero aquí no se han puesto a pensar en algo muy importante. Porque si tú te acuestas con una señorita, con su novia, ¿vale? ¿Por qué buscas a otra? Porque entonces, por decirlo así, la primera, algo pasó. Pero bueno, vamos a seguir ese ritmo. Y si se acuesta con la segunda, ¿por qué se acuesta con la otra? Tú no vas a encontrar, ese vacío que tú tienes, no lo vas a encontrar en las mujeres. El vacío que tú tienes no lo vas a encontrar en la discoteca, no lo vas a encontrar en el alcohol. Ese vacío que tú tienes no lo vas a encontrar en las drogas, porque vas a seguir vacío. El único que te puede llenar y te puede quitar ese vacío es Cristo Jesús. Acepta a Cristo. Y ya verás que no vas a buscar mujeres, no vas a buscar vicios. Porque la presencia de Dios es la que te va a sostener, la presencia de Dios es la que te va a llenar y es la que te va a direccionar. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿por qué buscar soluciones humanas antes de buscar a Dios? ¿Por qué tratamos de primero querer salir del problema por nuestros propios medios antes de primero consultar a Dios? Amén. Y vemos historias bíblicas, por ejemplo, como Job y como Daniel en el foso de los leones. En el caso de Job, pues sabemos que él no era un hombre íntegro, se podría decir. Era un hombre que no había cometido, se podría decir, un error grave delante de Dios. Era un hombre íntegro delante de Dios. Sin embargo, Dios decide probar su fe. Y aquí vamos a entrar en detalle, que es el tema de la fe. Dios decide probar su fe, al igual que Daniel, porque Daniel también era un hombre íntegro, y cuando pasó esto, que el rey firma esto de que solamente había que adorarlo a él, dice la palabra que Daniel seguía orando mañana, tarde y noche,
pero ahora él abría las ventanas. Era como que lo hacía como con más ganas, ¿no? Entonces, Desafío. sí, exacto. Pero no, o sea, ese desafío que se siente como desafiante, ¿verdad? En realidad yo siento que es la fe, porque al final en medio del problema es cuando se revela la verdadera fe que tienes. Por ejemplo, cuando Job pasó este problema, Job jamás, como lo digo, como no fue como la mujer de él, que dijo, oye, ya ese Dios se acabó, se te acabó todo, ya, ¿sabes? Niégalo. ¿Qué más le habrá dicho, no? Y ya déjalo allí, yo me voy, se acabó esto, ya no hay más, se acabó Dios. Y quizás para nosotros cuando estamos en un problema, quizás es cuando revelamos esa fe, o decimos, se acabó Dios, se acabó la iglesia, se acabó congregarme, se acabó servir, o hacemos como Job, no, yo aquí permanezco hasta que Dios me diga, o hasta que Dios me bendiga, o hasta saber qué pasa. Pero es que estoy tratando de decir que en momentos de escasez o en momentos de necesidad es donde se prueba la verdadera fe. Lo que te decía de Daniel oraba, sino que cuando se firmó eso del rey, que solo había que adorarlo a él ya abría las puertas y lo hacía como a la luz. Entonces se revela su fe. ¿Sabes? Si algo tiene que pasar, que sea porque adoro al Señor, no que sea porque lo dejé de orar al Señor. ¿Cuántos hemos abandonado algo? Quizás un ministerio, quizás porque quizás hemos cometido un error. ¿Y a eso a qué le llamamos? Falta de fe y ¿qué? Falta de oración. Porque tomamos la oración como último recurso. Quizás la oración, bueno, no digo quizás, la oración produce fe. No, y tal vez ni acaso la han usado como último recurso, sino que simplemente vieron que vino la tormenta o que vino las olas y golpeó con fuerza en la casa y dicen, no, yo me voy porque es que esto no puede ser, Dios me ha, o sea, empezamos a hablar mal de Dios, empezamos a hablar, yo no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de nadie, yo me voy porque me ha tratado mal, me han hecho esto, pero en realidad esa, no debería de ser esa, como dices tú, Jaime, falta de fe. Falta de fe. ¿Cómo teníamos la oración? ¿Cómo teníamos la oración? Recuerdo que en cierta ocasión, cuando estaba, porque yo nací en la iglesia, como quien dice, en cierta ocasión, cuando empezaba a liderar en mi país, yo le decía al Señor, Padre, no importa lo que pase, yo te voy a servir. No importa lo que suceda, hay una canción que habla sobre eso. Yo decía, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, yo te serviré porque yo te amo. Y claro, yo no había pasado ninguna situación difícil, no había pasado por el fuego, no había pasado nada que me hiciera, como quien dice, tambalear. No me habían llegado las olas a golpear mi casa, como quien dice, no había llegado esa tempestad a mi vida. Pero cuando llegó la tempestad a mi vida, las palabras que yo le había dicho al Señor resonaban en mí. Venían a mi mente, venían a mi corazón y estaban ahí como un rema ahí. Tú dijiste esto, tú dijiste lo otro, y yo me aferré a eso que yo le había dicho al Señor. Yo en un momento creí que no iba a poder más, que todo se iba a echar a perder, pero me aferré a la presencia de Dios y en vez de dejar de orar, oraba más. En vez de dejar la iglesia, iba más a la iglesia, me acerqué más a Dios. Amén. Y la verdad que puedo decir que Dios me sacó en victoria de esa situación. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, Job, tú pones el ejemplo de Job y yo me quedo, digo yo, qué duro ha de haber sido
porque literal su familia fue destruida, sus hijos. Entonces, qué duro debe haber sido de que Job en ningún momento renegó. En ningún momento yo me pongo en ese lugar, digo yo, Dios mío, yo con solo pensarlo, que se me va el aire. Entonces, y Job en ningún momento renegó. ¿Pero por qué? Porque Job tenía, la oración era como una línea que tenía con Dios, como un estilo de vida, como una comunión, era como confortante para él. Por muy difícil que fuera la prueba, por muy difícil que fuera la tempestad, él se sentía confortado por Dios. Amén. Él se sentía fortalecido con Dios. Entonces eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que ser. Tenemos que ser que tenemos que hacer que la oración sea un estilo de vida para nosotros, que la oración no sea solo decir, Señor, quiero esto, Señor, dame lo otro, no, sino que sea como una relación de papá e hijo, de padre o de madre e hijo, una relación bonita de hablar, de conversar, de tener eso bonito que te ríes con papá o mamá, que vamos a ver una película juntos, mira mamá me pasa esto, mira papá me pasa lo otro, lloramos, reímos, eso bonito. Y a veces papá ya sabe de qué cosas tienes necesidad. Papá ya sabe, dice, mi hijo necesita esto, mi hijo necesita tal cosa, sin pedirlo, por la relación que tienes con Dios, por la cercanía que tienes con Dios, ya sabe papá de qué cosa tienes necesidad. Entonces era eso de eso bonito que nosotros tenemos que dejar que la oración sea un estilo de vida en nosotros. Amén. Aunque muchos lastimosamente no lo vean así, muchos creen de que cuando Dios te pone una prueba, creen de que que es una miseria o que estás en pecado o que no tiene que ser así porque tú tienes que vivir toda la vida en abundancia, tienes que vivir toda la vida rico con esto, con bendecido. Pero Pablo dijo, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Y Pablo era un siervo de Dios. Y lo raro es que Pablo siendo un, ¿cómo te puedo decir? Porque era un funcionario del gobierno, decir viviendo en escasez es porque lo vivió siendo cristiano. No porque no lo vivió, porque cuando él no era cristiano, él tenía de todo. Claro. Y él podía coger el camino fácil. Claro. Bueno, yo soy cristiano, pero sigo con los mismos antiguos que estaba. Claro, eso es importante porque qué bonito es cuando nos dejamos guiar por Dios, ¿sabes por qué? Porque muchas veces Dios permite la situación, Dios permite ese proceso en tu vida, en tu familia, en tu casa, porque quiere que dependamos más de Él, porque quiere que nuestra confianza está en Él, porque Él quiere que nuestra fe crezca. ¿Cómo va a crecer tu fe si no pasas un proceso? ¿Cómo va a crecer tu fe si no pasas por esa situación difícil que necesitas pasar para hacer crecer tu fe? ¿Cómo vas a activar tu fe si no oras por un enfermo? Tiene que haber un enfermo para que obre el poder de la sanidad. Amén. Pero muchas veces no, es que a todo lo llevamos a algo como, no, porque es que tenemos que vivir todo tiene que estar bien. Todo tiene que estar bien. Si estás pasando ahí un proceso, tienes que revisarte porque algo no está bien. Claro, esto es más o menos como la historia de Job, ¿no? Que pensaban que porque él estaba pasando el proceso, pensaban que él estaba en pecado. Y los otros amigos, entre comillas, le decían, oye, ya pide perdón, ¿no? Pide perdón, arrepiéntete, mira todo lo que te ha pasado, mira todo lo que está pasando. Haber sido por un pecado tuyo, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Pero es importante el punto que dijo, que se tocó, dice, Dios a veces permite, es verdad, Dios permite muchas cosas, pero otras cosas nosotros no la buscamos sin pedir dirección. Nosotros decimos, no, es que lo voy a hacer, y ya después cuando comienza a comenzar el proceso, ya comenzamos a orar. Y otra cosa que estábamos hablando de esto de por ejemplo, de la comunión que tenía Job, esto de orar, porque ¿para qué? Para que cuando el problema llegue, se pueda manifestar de alguna manera
tu fe. ¿Por qué lo digo? Porque hay problemas en la vida que son inevitables. Hay situaciones en la vida, por ejemplo, que algún día mis padres van a fallecer. Es inevitable que algún día nosotros nos vayamos de este mundo. Es algo muy inevitable, que mis hijos van a sufrir. Que en algún momento puede hacer que me caiga algún tipo de enfermedad, quizás por mi mal comer. Hay que orar, pero hasta cierto punto podría ser hasta algo inevitable que nos ocurra en la vida. Pero luego está nuestra fe, de cómo respondemos a ese problema. De cómo, por ejemplo, es que hay problemas que son inevitables. O en su matrimonio ustedes siempre se pusieron de acuerdo para siempre estar bien. Hay choques, incluso a veces hasta choques culturales, pero hay choques. Pero ahí viene la tolerancia. Pero ¿quién pone esa parte de gracia, esa parte de favor? Dios. ¿Y cómo la pone? Tratando de estar en comunión con Él, tratando de estar orando, así como hacía Job. ¿Por qué? Porque la oración, al fin y al cabo, lo que quiero decir es que la oración va a causar que en algún momento determinado de que me pasa algún problema, yo pueda tomar una mejor decisión. Yo pueda tomar una decisión ante ese problema. Y era lo que le pasaba a Job. Porque cuando vino el problema, él no se ahogó en el problema, sino que tomó la decisión de, bueno, Dios quitó, bueno, Dios puso y Dios quitó. Y ya está, yo sigo adorando al Señor, yo sigo siendo quien soy. A eso voy, de que la oración al final te lleva a que tomes buenas decisiones. Amén. Amén, porque mucha gente a veces nos malinterpretamos o malinterpretamos la palabra o malinterpretamos todo, porque decimos que sin oración puedo llegar. No. Sin el Señor puedo tener un trabajo. Falso. Sin buscar al Señor, no, porque el Señor lo da. El Señor te da la salud. El Señor te da el alimento. No somos nosotros. El Señor te da la gracia para que sigas manteniendo ese trabajo, para que sigas manteniendo todo. El Señor derrama su misericordia en tu vida, pero hay muchas personas que dicen, no, yo lo consigo por mi esfuerzo. Yo consigo este trabajo por mí. Y eso es mentira. Amén. Porque eso es una fuerza vacía. Amén, amén. Me van a disculpar, pero es así. Hay mucha gente que hace cosas, pero es porque no tienen a Cristo en su vida. Y lo que me gusta de estas dos historias, porque la otra historia, que es en Primera Reyes, está hablando del aceite. Amén. Una que le pide el aceite, y la otra que Eliseo le dice, prepárame alimento, ¿verdad? Le dice, dame pan y dame agua. Elías. Perdón, sí. Y la otra historia es que le dice, ¿qué tienes? Yo solamente tengo vasijas, no tengo nada más, dame. Entonces, son dos historias, parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Amén. Pero lo que me agrada es que las dos buscaron la presencia del Señor. Amén. Buscaron, antes de ir a cualquier sitio, antes de hacer cualquier locura, llamémoslo así, cualquier locura, lo primero que hicieron es buscar a Dios. Le creyeron. Le creyeron, porque la mujer que le dice, ¿qué le dice Eliseo? Eliseo o Elías, del pan Elías. Elías le dice, prepárame pan, pónmelo debajo de la ceniza y dame pan y dame agua. Pero ellos no tenían. Porque recordemos un momento, que en ese tiempo había una escasez, había una hambruna, ¿vale? Y entonces le dice, pero es que no tengo. Es el último. Es el último y de aquí me haré morir. Es lo único que tengo conmigo y me voy a morir. ¿Vale? Entonces ya, no. Prepara el pan. No le dijo, bueno, mira, no. El primer pan, prepáramelo y dame agua.
Porque el Señor ha dicho que no te faltará alimento hasta que Él mande de nuevo la lluvia. No, y ahora podríamos decir, pero qué injusto era Elías que le pidió lo único que tenía y sabiendo que el hijo tenía hambre también y que no sé qué, pero ella obedeció a la voz de Dios y le creyó que Dios, si le estaba pidiendo era porque algo le iba a dar. Amén. Pero es porque ya había una comunión. Sí, una relación. Una relación. Porque yo le podía decir, no, espera un momento. Tú no me vas a ayudar. Porque como dices tú, me estás pidiendo pan. No me vas a ayudar. No. Pan, vale, perfecto, no pasa nada. Yo te doy con todo el amor, te preparo el pan, te preparo el agua, lo que ya me queda, te lo entrego. Y por ese gesto, y eso solamente hace la comunión con el Señor. Por ese gesto le digo, no te faltará alimento. No te va a faltar harina, no te va a faltar alimento hasta que Dios de nuevo mande la lluvia. A partir de ahí ya va a escasear el alimento, porque no te va a escasear. Y lo mismo fue el aceite. Fíjate que la mujer tenía la deuda. Le pedía, ¿qué hago? ¿Pero qué tienes, mujer? ¿Qué tienes? Lo único que tengo son tinajas vacías. Pues consigue más tinajas. Lo vendes, pagas lo que debes y vive lo que queda. Imagínate tú eso. No digo, es que ahora ¿qué hago? Es que viene, tengo que pagar mis deudas. Es que eso hace el Señor. Cancela tus deudas y buscas al Señor. Y es así. Hay personas que tienen deudas. Hay personas que, y es literal, lo digo, que tú dices, ¿cómo puedo pagar esta deuda? ¿Cómo hago? Literalmente, porque uno a veces aquí dice, tengo que prestar aquí para pagar acá. ¿Cómo hago? No sé cómo lo hace el Señor. Porque hasta ahora me quiero entender cómo lo hace. Tú ganas 1.000 euros, tú ganas 1.500 euros. Y tú dices, vale, pero es que si el alquiler me vale 850, 950 o 1.100 euros, ¿cómo pagas agua? ¿Cómo pagas luz? ¿Cómo pagas alimento? Pero el Señor hace todo eso y encima vas amortizando tu deuda. Y vas cancelando esa deuda. No es que va a venir alguien, oye, mira, no. Te provee con salud para que sigas trabajando. Y de un momento tú dices, wow, he cancelado la deuda, pero nunca me ha faltado alimento a la mesa. Nunca me han cortado el agua, no me han cortado la luz, sigo teniendo el teléfono, la línea de teléfono, todo esto. Pero es porque es el único que lo hace. El único que lo hace es el Señor. Y no hay más. ¿Y eso qué conlleva? La oración. Por eso es importante estar, y digo la oración por no decir realmente es la comunión que tenemos que tener con el Señor. Amén. Y tocaste un tema muy importante acerca de estas mujeres, ¿no? Y quiero tocar una más y con eso quiero entrar a un que quizás, no sé cómo se verá, un poco polémico, no lo sé, pero por ejemplo es el tema de a veces aunque hayamos tomado una mala decisión o estemos, se podría decir, extremadamente desesperados y se podría decir que aunque no estés bien con el Señor, llega un momento en que el Señor responde a la oración. Por ejemplo, antes estábamos hablando de Acab, que era una persona que quizás delante de Dios no estaba bien y le dio la oportunidad. Dios lo escuchó y por eso que el tema me gustó mucho el tema que mencionaste. Pero por ejemplo hay otra mujer, la mamá de Ismael, cuando Abraham la saca y la bota al desierto. Quizás no era la perfecta mujer que estaba en mega comunión con Dios, pero solo bastó una oración al Señor para que el Señor le dé la oportunidad. Y yo por eso digo en esta hora, ¿qué te cuesta dar la oportunidad? Esa oportunidad a Dios. ¿Qué nos cuesta a nosotros? Y lo digo porque estas mujeres quizás también tuvieron como cuando dice, Señor, esta es mi última comida
y de aquí en adelante pues será lo que tú quieras. Y quizás una dirán, en tus manos encomiendo mi espíritu y ya verás lo que tú haces. Pero Dios te da la oportunidad, porque no fue coincidencia que llegara Eliseo o Elías, llegaran justamente donde estaban estas mujeres de Dios, se podría decir. No es casualidad. No es casualidad que yo, por ejemplo, que nunca buscaba a Dios, cuando en el momento en que yo lo necesitaba, se presentó una campaña donde solamente una persona estaba orando. Cuando yo me arrepentí, una persona estaba orando, pero bastó la oración de esa persona para que yo doblara las rodillas y me arrepintiera. O sea que valió la pena armar la mega campaña, me acuerdo tanto ese día, de tantas sillas ahí, solo para que llegara yo y me arrepintiera. Porque yo era el único que estaba sentado. O sea, basta con que te des la oportunidad, se podría decir la oportunidad sincera, para que Dios te escuche. Y sobre todo aprovechar la oportunidad, porque no seamos como acá, que ya después que tuvo la oportunidad, igual hizo lo que quería hacer y pacatán. Pero sobre todo es aprovechar la oportunidad. Ya tienes la oportunidad, ya fuiste escuchado. Aprovecha esa oportunidad. Si llegó a fin de mes y estoy orando para pagar mi piso, el alquiler de mi piso a fin de mes, y Dios me da la posibilidad de pagarlo, yo digo, es que si no fuera de parte de Dios no lo hubiera pagado. Pero si se me dio la oportunidad, la aprovecho la oportunidad. Dios está de mi lado. O sea, que Dios no es un Dios que te dice, está bien, toma, pan, y me voy. No, porque Dios es un Dios que permanece. Porque por eso le dijo a la viuda, Dios le dijo a la viuda, y lo que queda paga. Y quizás le habrá quedado por algún tiempo. Y habrá pagado y todavía le quedaba. Porque Dios no es un Dios de escasez. Y aquí se aplica la palabra, Dios no es un Dios de escasez. La escasez a veces la ponemos nosotros mismos con nuestras propias actitudes, como Acab, porque Acab tuvo la oportunidad, y no te lo hablamos, ¿no? Acab tuvo la oportunidad, que Jezabel quizás también podía tener la oportunidad si ya Dios estaba ahí, pero no dieron su brazo a torcer, como quien dice, seguían siendo tercos, porque tocábamos el tema de acá, porque claro, dice la palabra literal, que él era el peor, él adoraba a otros dioses, él era bien malo, podemos decirlo así, porque habían otros dioses, ¿vale? Pero hubo un momento, no sé cómo quisiera, hubo un momento que se arrepintió. Hubo un momento y que Dios le dice, ¿has visto acá? Se ha humillado. Wow, lo voy a escuchar. Pero vemos personas que decimos, no, es que el Señor no me escucha, no. Sí que escucha. Sí que escucha y sí que responde. Amén. El Señor responde. Pero acá, de nuevo hizo lo malo. Entonces ya no. Pero tuvo la oportunidad. Imagínate tú, y también estábamos viendo del rey David. Me fascina, me gusta mucho la historia del rey David, porque el rey David, cuando fue ungido, no vivió cosas bonitas. Fue ungido y comenzó a huir. Porque Saúl tuvo una envidia desde el principio, comenzó a huir, el hijo violó a su hija, el hijo montó todo para destruir a David. Pero ¿qué hacía David? Lo primero que hacía David es buscar la presencia de Dios, buscar dirección a Dios, pedirle dirección a Dios. No, vamos a matar, ordenemos. No. Paren un momento. Pedía dirección. Es porque tenía una comunión con el Señor. Y me fascina esta historia porque así debemos de ser nosotros. De tener esa comunión y de decir, no tenemos, hoy este mes hay escasez. No.
Voy a estar orando porque yo confío en un Dios que provee. Porque yo tengo un Dios que bendice. Yo tengo un Dios de oportunidad, yo tengo un Dios sanador. Vamos a estar orando y confiando. ¿No? Me gusta esto. Me gusta. Porque es así. Amén. Sabes que hay algo bien interesante que nosotros debemos de siempre tener en cuenta, y para el que nos está viendo, decirle que no permita que la desesperanza, el estrés, todo lo que rodea normalmente en el día a día, domine tu vida. A veces hay cosas que te dominan, hay cosas que te mantienen ahí, que no puedes salir de ese círculo. Voy a contar algo, como estamos hablando de la oración, algo relacionado con la oración. Recuerdo que una vez mi papá estaba asustado porque él siempre, ahora ya no, pero él siempre vivía de hacer cultivos, ¿no? Él hacía sus grandes cultivos y siempre tenía sus trabajadores. Pero en una ocasión había podríamos decir, una plaga de aves que llegaban y le comían a todos, andaban comiéndole los cultivos y quedaban sin nada. Entonces recuerdo que mi papá llegó asustado donde mi mamá y le dice, fíjese Lola, le dice que estoy preocupado, le dice, porque anda una plaga, le dice, de pájaros, le dice, que han devorado todas las cosechas, le dice, de los de alrededor, y he visto unos cuantos en mi cosecha, y claro, normalmente nuestros padres, no solo de ustedes, pero mis padres vivían de eso, o sea, ellos, ese era su método de ingreso a la casa. Amén. Entonces él estaba preocupado, estaba muy preocupado, y le dice a mi mamá, me acuerdo, mi mamá, porque mi mamá es una mujer de oración, y le dice a mi mamá, no se preocupe, que ahorita mismo voy a ir a orar y a pedirle a Dios que tome control de esa situación. Y me acuerdo que se levantó mi mamá de la silla y se fue a meter a la habitación y se encerró y se puso a orar. Y no sé qué oración hizo, no sé cómo lo hizo, pero como ella tiene una relación con Dios, tiene esa intimidad y o sea, ella, si está, yo me recuerdo que si ella está echando tortillas, está haciendo desayuno y siente ganas de ir a orar, dice, Julana, mírame, así, literal, mírame el fuego, mírame el fuego, que voy a la habitación, y se encierra a orar, y ya está, o sea, que el otro venga y le ayude, porque ella se fue. Entonces, recuerdo que de ahí sale y le dice a mi papá, no se preocupe, que ya eso está en las manos de Dios. Y mi papá se sintió más confiado ya, y se fue, y el siguiente día le dice a mi mamá, Lola, le dice, no me va a creer, estoy, le dice, sorprendido, porque las aves se han comido todos los cultivos de todos los de alrededor de los vecinos, y los nuestros no lo han tocado. Wow, gloria a Dios. Y no están, se han ido, le dice. Y mi cosecha está, y no me deja mentir que mi papá está todavía, gracias a Dios lo tenemos, le dice, esa fue la mejor cosecha que ha tenido. Desde ese entonces fue la mejor cosecha que tuvo. Entonces, el poder de la oración. Amén. Estamos hablando de la oración y quería tocar esto porque, digo yo, el poder que tiene la oración, muchas veces decimos, no, es que esto Dios no lo puede solucionar, o es que esto es muy grande. No, pero si tienes una relación con Dios, tú sabes de qué forma se lo vas a decir a Dios, y Dios cierra puertas o abre puertas. Amén. Fíjate que eso es una oración efectiva, una oración en el cual tú dices la situación actual. Tú dices la situación que sucede. Señor, necesito esto porque me encuentro mal de salud. Es algo directo. Pero claro, también otro punto es reconocer a Dios como fuente de poder. Que Dios es el que sana. Dios es el que liberta. Amén, amén. Dios es el Todopoderoso. Reconocerlo a Él, que Él es el aire que respiramos. Amén. Y entregarle a Él todas nuestras cargas.
Y es que cuando empiezas a orar constantemente, como decimos, comienzas a tener una comunión. Pero a ver, en temas modernos, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es la comunión? ¿Qué significa tener comunión? Esto es más o menos, por ejemplo, estamos los tres que servimos, ¿no? Yo vengo y le digo a Juan Carlos, oye Juan Carlos, yo quisiera montar esto, hacer esto, mira, dame ideas, ¿cómo lo hacemos? Tú me dices tus ideas, nos contamos las ideas. Estamos teniendo comunión, porque estamos haciendo, comunión viene de común, de algo en común. Estamos tratando de hacer algo en común todos, es una comunión entre todos. Pero resulta que en la tarde, Juan Carlos, mira, es que se me ha complicado algo, ayúdame. Y Juan Carlos viene y me ayuda. O Juan Carlos, mira, yo creo que me olvidé de apagar algún equipo, tú que estás ahí, apágalo. Juan Carlos viene y lo apaga. Se me vino esto porque pensé en la mamá de Xiomara y yo digo, lo importante de contar tus cosas a Dios, porque Cuando si tú tienes Dios... esa comunión con el Señor, tú ya sabes quién es el Todopoderoso. Tú ya lo reconoces a Él. Y ya sabes, dice, no, Él es el que provee. No, Señor, tú has permitido esta plantación, gloria a Dios. Tú has permitido que estemos hoy aquí, gloria a Dios. Me acuerdo tanto cuando estaba tocando el tema de mi esposa, porque se bajó como un fuerte dolor de cabeza. Y aquí hermanas y hermanos estaban orando también por los exámenes y todo eso. Por eso es importante la oración. Y yo le decía, mamá, le digo, amor, pero esto no es físico. Esto ya es espiritual. Porque ella tomaba la pastilla y es verdad. Y mira, y salió a reducir el tema. No, era ya algo espiritual. Pero qué importante es tu comunión con el Señor, como decía mi esposa, decía, que ella le habló y es verdad. Y así debemos hacer nosotros. Así debemos hacer, papá. ¿Cómo tú reconoces al Señor? ¿Cómo tú hablas? Los ecuatorianos decimos ñaño, esto. O sea, tener esa comunión de decir, de no tenerle miedo, de no decirle, Señor, mire, hablar con ese respeto. No, claro que tú a Dios lo tienes que tratar con respeto porque Él se merece todo, ¿vale? Pero también con una confianza. Porque Él, por más que esté lejos, que tú digas dónde estará, Él está al lado tuyo. Sí, porque Él ya sabe, porque a veces malinterpretamos todo. Decimos, no, Señor, yo necesito este tipo de trabajo o esto. Pero es que el Señor no te va a dar eso. El Señor no te va a dar eso. Así que lo que necesitas. Él te va a dar lo que necesitas. El Señor no le dijo, no, manda mi suegra cuando estuvo orando, es que Señor, manda otros pájaros que espanten a esos pájaros y que, no, o manda la lluvia, manda relámpagos ahí, que, no. Él sabe lo que necesita. Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que yo necesito y Él sabe lo que ella necesita. Ahora, para el hermano que me está escuchando, la hermana que me está escuchando, para los seguidores, ¿tú qué estás dispuesto a pedirle al Señor? ¿Qué estás dispuesto a decirle, Señor? Con confianza, con respeto también. Y con esa confianza decir, Señor, te quiero entregar esta carga, pero ¿qué estás dispuesto a pedirle al Señor? ¿Qué estamos dispuestos a entregar a Dios hoy? Y yo te quiero hacer una invitación que orar, al fin de cuentas, no es nada malo ni nada raro, se podría decir, pero sí es un tema muy, Un beneficio. es como sí, o sea, al final no pierdes nada. Más bien ganas. Y no puedes salir perdiendo absolutamente nada, no puedes perder nada. O sea, ¿qué pierdes orando? Al final, como lo contamos con las mujeres de Dios que hablamos, Agar cuando oró, o sea, ellas oraron ya como su último suspiro, ya era como es lo último que voy a decir, pero ¿por qué tengo que tomar la oración como última alternativa?
pero aún así Dios permite y escucha esa oración y te responde. O sea, Amén, amén. ¿qué me quita a mí? Quizás estás pasando por tu último respiro, no lo sé. O sea, nosotros humanamente lo decimos así porque al final de cuentas es Dios quien tiene es la voluntad de Dios, ¿no? Pero si tú piensas que es tu última oportunidad en algún tema que ahora mismo vayas a hacer, exacto, quizás te hayan dicho o te hayan desahuciado o te hayan dicho, o el matrimonio, puede ser que el mismo psicólogo te diga, es que eso ya no va a funcionar. ¿Qué te cuesta darle una oportunidad a Dios? ¿Qué te cuesta levantar, así sea una petición, pero genuina, confiando en que hay un Dios? Y me vas a decir, no, pero es que yo he sido muy pecador. Acab era muy pecador y quizás mayor que los tres juntos aquí. Acab era una persona demasiado injusta, pero aún así Dios lo escuchó. Amén. Y eso solamente me dice de que Dios nos escucha a todos. Amén. Amén. Y como dijo Jesús, orad para que no entréis en tentación. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión de Mi Aposento. Recuerden que incluso en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, Dios te está escuchando, Dios está ahí y ora siempre. Haz de la oración un estilo de vida en tu vida. Que la oración sea parte de nuestro día a día. Que antes de tomar cualquier decisión, la oración sea lo primero. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Yeah. Wow. Come on now. Hands up, hearts wide, let it rain. From the rooftops to the streets, we singing Jesus. Yeah, yeah, Jesus is the coming King. Woke up with the sunrise, open my veins. World full of noise, but I shout his name every headline.